Vamos a ver algo que el Señor quiere mostrarnos. No solo como iglesia local, sino lo creo y lo declaro como iglesia en general en esta ciudad. Vamos a ver algo que está por venir y creo que se va a dar pronto. Y hay que orar y pedir la sabiduría del Señor. Oramos, Padre, gracias por este tiempo. Sabemos que las cosas no deben hacerse a nuestra manera y no deben hacerse, Señor, en nuestro tiempo. Lo sabemos. Nos es difícil comprender esa parte, pero ahí entra mucho de nuestro corazón, Señor, en eso que llamamos nuestra pasión, Señor, por ti. A veces nos equivocamos, Señor, y perdónanos. Queremos aprender, Señor, en el tiempo que tu Espíritu Santo marca, que nos marque, que nos dirija, que nos guíe. Es lo que necesitamos. Y por eso, en ese entendimiento pedimos perdón, porque a veces nos aceleramos y no vemos el fruto que debe darse. Gracias porque tenemos tu palabra, tenemos ese espíritu que nos pellizca, que nos hace saber que las cosas deben hacerse a tu manera. Y nuevamente, Señor, te entregamos este tiempo. Síguete moviendo, sigue bendiciendo la vida, Señor, de aquellos que están prestando un servicio, que están haciendo lo que tienen que hacer, Señor, y lo hacemos dentro de ese entendimiento, Padre, de lo que significa ser un siervo. Gracias, oramos que tu palabra se instale en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo trabaje en ella, Señor, y que sepamos utilizarla, como David sabía utilizar la espada. Podemos darle nombres muy bonitos, la espada de la fe. Padre, pero ayúdanos así como la oración que escuchábamos al principio, si no hacemos viva esa palabra, Señor, que escuchamos y guardamos en nuestro corazón, entonces las cosas se quedan a un 50%. Gracias, Padre, por este tiempo. Sabemos que tú quieres mostrarnos, enseñarnos algo y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Le pregunté cuántos habíamos trabajado esta semana porque fue triste haber encontrado en el ¿cómo se llama? El supermercado Metro. No vayan a confundirse en el Metro, sino que en el supermercado Metro. Me encontré a un amigo que tenía un buen trabajo y todo, y que estaba siendo bendecido, pero me lo encuentro y me dice, no, ya no estoy trabajando ahí, estoy buscando trabajo. Y yo digo, wow. Y estaba en una posición económica ya un poquito apretada, ¿verdad? Parte de lo que nosotros estamos viviendo no es una casualidad. Dios trata con cada corazón, ¿verdad? Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. Dios trata con cada persona de acuerdo a su circunstancia, no externa, no natural, sino trata con una circunstancia interna. Trata con tu corazón, trata con mi corazón, ¿verdad? Porque a veces nos confundimos y creemos que somos capaces, capacitados, pero en nuestra fuerza, en nuestra propia capacidad, pero Dios nos recuerda que ya le pertenecemos. ¿Aló? Y nos es difícil esa parte. Ya le pertenecemos. No, yo hago lo que quiero. No, es que ya hiciste un pacto con el Señor. Tienes el libre albedrío, de acuerdo, tienes el libre albedrío para decir sí, pero para decirle sí al Señor, no. A través de los años he aprendido esto. Yo creo que la gran capacidad que Dios nos da con el libre albedrío es para reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Aló? Porque Él necesita que nosotros confesemos con nuestra boca que Él es el Señor. ¿Ah? Entonces esa parte es difícil en la voluntad del hombre. ¿Cómo convencerme a mí mismo que necesito de Dios? Es difícil. ¿Ah? En mi naturaleza humana digo, no necesito de nadie, yo soy capaz. Ay, pero cuando vengo a darme cuenta,
soy capaz únicamente de tener la oportunidad de decirle al Señor, Señor, sí, te necesito. ¿Ah? Y creo en ti como mi Salvador. Creo que esas son partes que para muchos tenemos que pasar mucha escuela en la vida y sufrir mucho para llegar a ese entendimiento. ¿Mm? Pero nuestra capacidad tiene que ser una capacidad bien dirigida. ¿Se acuerda lo que le comentaba el domingo pasado? ¿La coherencia de qué? La coherencia del conocimiento. La coherencia de un conocimiento que no es humano, sino que es espiritual. ¿Ah? Es divino. Es algo que no podemos explicar humanamente, pero sí podríamos explicarlo en ese acercamiento a nuestro Dios. Por eso entonces todo este tema es acerca de equiparnos para la estrategia de Jesús sobre este tiempo. ¿Aló? Entonces equiparnos, aunque algunos digan, no me gusta la escuela, no me gusta estudiar, pues aquí la cosa está diferente. Si no estudiamos, no estás en la escuela. ¿Aló? Le voy a explicar por qué. Si no estudiamos, entonces ¿cómo vamos a conocer a nuestro Dios? Porque Él se presenta a nosotros a través de ¿qué? De las Escrituras. ¿Aló? Yo creo que ese versículo lo terminó leyendo Carlos el domingo pasado. ¿Por qué debemos leer las Escrituras? ¿Ah? A ver, Carlos, te voy a meter en problemas. ¿Tú lo leíste? ¿Por qué? Porque nos parece que en ellas, pero a través de ellas, ¿qué cosa? Ellas dan testimonio de mí, dice la Escritura, imagínate. Entonces cuando yo vengo al conocimiento de las Escrituras, me doy cuenta que esto no es humano. No se trata de que me implante, le proponga a mi corazón el venir y leer, porque solo leer no es importante. ¿Ah? Es importante, pero no es el todo. ¿Te recuerdas de cuál fue la oración de Carlos al inicio? Bueno, no al inicio de la... a mitad, digamos, del programa. ¿Ah? De nada serviría que solo leyéramos. ¿Por qué? Porque allí encontramos, entonces, el testimonio de quién es nuestro Dios. Quiero conocerte, Señor, pero nunca me acerco a su Escritura. Quiero conocer tus milagros, Señor, pero no conozco qué es de la manera en la que Dios trabaja. Es que voy a hacer así nada más como una, ¿cómo le llaman cuando cruzan los dedos y se... ¿Qué cosa que no lo dije yo? La meditación. ¿Mm? Vamos a ponernos ahí, voy a abrir mi corazón y mi mente para ver qué me cae. ¿Ah? ¿Qué me llega del Señor? Dios no trabaja así. Dios quiere que nosotros nos preparemos conociéndole. Y no puede haber entonces una coherencia en el conocimiento si no conozco a Dios, si no traigo eso en mi corazón de conocer quién es mi Padre. ¿Aló? Entonces tocar las Escrituras solo por las historias muy bonitas que están en la Biblia estaría bien, ¿no? Jonás, David. ¿Quién más? Recuérdame de los... A veces se ponen los héroes de la Biblia. Y los hay y nos llenamos y aprendemos cosas acerca de la vida de estos hombres, de estos personajes que aparecen en la Escritura. Pero cuando empiezas a darte cuenta que no son historias únicamente, ¿aló? Son testimonios de personas que dejan en nuestro corazón la certeza de aquel Dios que no miente. ¿Aló? De aquel Dios que fue fiel, de aquel Dios que les levantó, que los guardó, y que manifestó
su palabra sobre esas vidas. Estos hombres no tenían la Biblia como nosotros, pero sin embargo, tenían una pasión por el Señor. Y esa pasión los llevó a acercarse más a Dios. De una manera en la que tú y yo quizás no estamos experimentando. Pero si te hago la pregunta, ¿cuántos? Bueno, iba a decir algo, pero no lo voy a decir por cierta circunstancia. Pero ¿cuántos leemos la Biblia 3 o 4 horas por día? ¿Aló? ¿Cuántos leemos la Biblia 5 horas por día? No tengo tiempo. 6 horas por día. Bueno, ¿cuántos leemos la Biblia 15 minutos por día? Le estoy trayendo algo a la mente porque usted ya sabe a dónde quiero llegar. ¿Sí? Si el día tiene 24 horas, tenemos 8 horas de actividad, podríamos decir, o 12 horas. ¿Qué piensas? Dormimos 8 horas, para los que bien les va. ¿Cuántos duermen 8 horas? ¿Cuántos duermen 12 horas? 6 horas. Bueno, no, ahí nos meteríamos en encuesta, bueno, en estadística, pero mi pregunta es esta: ¿cuántas horas hábiles tenemos al día? Pero contestemos sinceramente. Es que llego, estoy cansadito, 3 horas de televisión, 2 horas de consola, de juegos, para los que todavía mantienen esa actividad de jugar juegos de, ¿cómo le llaman? De video. ¿Cuántas horas tenemos entonces hábiles al día? Sí, o sea, cada quien tiene su horario. ¿Sí? Yo, por ejemplo, duermo 6 horas, 8 horas de trabajo, 5 horas de trabajo, el resto lo utilizo para algo, ¿sí? Cada quien tiene sus horarios. Lo vamos a poner en un promedio. ¿Tenemos 12 horas hábiles? Y estoy poniendo todavía poco, queda un montón de resto. 10 horas hábiles. Bueno, un promedio, 10. Bueno, de 10 horas hábiles, ¿cuánto sería el diezmo de tu tiempo? Bueno, yo te pregunté 15 minutos. ¿Cuántos leemos la escritura? 1 hora al día. Bueno, entonces, que conste que no estamos haciendo estadística ni nada. La pregunta fue general. Pero, ¿cómo equiparnos? Si el fundamento para equiparnos, nosotros los creyentes, debe ser, número 1, leer la palabra del Señor. ¿Sí? No, pero yo oro 3 horas. Bueno, está muy bien. Pero estamos en un tanto por ciento de lo que significa equiparnos. ¿Aló? Esto lo leíamos en en Juan 1, del 1 al 4. ¿Se recuerda? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de Jesús. ¿Sí? Jesús era el verbo. Ese verbo, esa palabra que revelada a nosotros. Y a través de Jesús, entonces nos damos cuenta que esa palabra que podríamos decir, pero Jesús murió, se fue al cielo, pero hay una parte importante
en cuanto a lo que Jesús dijo del Espíritu Santo. ¿Mm? Es necesario que yo me vaya al Padre. ¿Por qué? ¿Mm? Acuérdense que ahorita ya estoy hablando de otra cosa. Ya no estoy en Juan 1:1, del 1 al 4. Ahora estoy hablando de Juan, pero los evangelios. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Porque yo voy al Padre, pero vendrá otro consolador. ¿Sí? ¿Y qué era lo que iba a hacer el otro consolador? Recordarnos todo lo que Jesús había enseñado. Entonces, ¿caducó Jesús? Perdón que lo diga de esa manera. ¿Caducó las enseñanzas de Jesús? No. Siguen vigentes. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Hasta este momento. Entonces la pregunta sería, si la palabra revelada está hasta el día de hoy, entonces mi posición en coherencia al conocimiento, ¿cuál debería ser? ¿No debería ser la de leer por lo menos una hora la Escritura? ¿Mm? ¿No debería ser tener un calendario bien hechito, un plan bien detallado diario para leer, para orar, para alabar? Eso mencionó Javier. ¿Qué más? ¿Mm? Yo le mencioné 3 cosas. Ya vamos 3, ¿no? 4. ¿Qué más? ¿Adorar? ¿Mm? Es que es lo mismo alabar que adorar. Dentro de la manifestación de alabar, tú puedes cantar, tú puedes danzar. ¿Mm? Hay diferentes formas de hacerlo. Pero adorar es específicamente reconocer ¿qué cosa? ¿Mm? Reconocer las virtudes de nuestro Dios. ¿Sí? Es específico. Y cuando nosotros venimos y adoramos al Señor, no es que se adora únicamente en la iglesia, no en mi casa, o no en el trabajo, o no, y empezamos a decir tantas cosas. ¿Mm? Pero solo con las 5 que te mencioné, ¿cuántos realizamos esos 5? ¿Sí se recuerda cuáles dijimos? La primera, no importa el orden, dígame la que se recuerde. La primera, ¿cuál era? Muy bien. La segunda era alabar, adorar y evangelizar. ¿Sí? 5. Y tocamos entonces el aspecto de nuestro comportamiento como hijos de Dios. No recibo del Señor, no le oigo, no tengo una experiencia, me estoy enfriando. ¿Quién tiene entonces la respuesta para esto? ¿No somos nosotros? Y estoy empezando a tener lo mismo que sufría antes y no se puede tener una experiencia con Dios y retroceder. ¿Aló? No se puede. ¿Sabes por qué? Porque es tanto lo que tienes que, en lo que tienes que concentrarte y trabajar, que créeme, no tendrías tiempo ni siquiera en pensar en otra cosa. Con solo esas 5 que acabamos de mencionar. ¿Mm? Entran otras cosas. Yo te podría decir, por ejemplo, ¿cuántos visitamos a los enfermos? ¿Cuántos ayudamos a los necesitados? ¿Cuántos velamos por las viudas?
Ya se te empezó a venir a la mente, ¿no? Hay tantas cosas que podríamos mencionar. Pero entonces la coherencia en el conocimiento es de que la estrategia de Dios para nosotros en este tiempo es de que nos mostremos como una iglesia viva y una iglesia que es eficaz. ¿Aló? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Equipándonos. ¿Aló? Equipándonos. ¿Cómo? ¿Con la doctrina de la iglesia? No. Con la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Porque entonces en ellas vamos a encontrar el testimonio de qué es lo que quiere nuestro Dios. ¿Aló? Y lo que Dios quiere es algo bueno para las personas. ¿Verdad que sí? No sé qué más tendría que agregarle a eso. Porque la Escritura dice que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Entonces, agregarle más a esto ya sería decir otra cosa o especular. Vamos a la Escritura entonces. Yo te mencioné 5 cosas que Jesús en su estrategia utilizó, ¿verdad? ¿Se recuerda cuánto tiempo se preparó Jesús para su ministerio? Solo 30 años, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo funcionó su ministerio? Pero veíamos que los 30 años fueron suficientes ¿para qué? Para que obrara su ministerio en 3 años. ¿Aló? Otro personaje, David, ¿cuánto tiempo esperó para recibir su reinado? Aproximadamente 20 años. ¿Le sirvió esa preparación a David? Claro que le sirvió. Le sirvió muy bien. Y estos fueron equipamientos, ¿cómo se dice? Sur le champ. No sé si está bien dicho. Corríjame, por favor. Sobre el campo. Fueron entrenamientos empíricos. ¿Ah? ¿Qué tal? En el momento. Y termino nada más como para recapitular lo que comencé el domingo pasado. Se recuerda que los discípulos fueron enviados al mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Pero veíamos algo importante. Los discípulos no estaban preparados al 100%. En lo que humanamente podíamos observar. Pero sin embargo, Jesús los envió. Porque la conexión en el entendimiento que ellos tenían era que sin Jesús, sin su dirección, la dirección del Espíritu Santo, ¿qué iba a pasar? Pues se iban a equivocar, se iban a frustrar, iban a sacar la banderita blanca, no podemos, vamos a regresar de donde salimos. Pero la orden fue dada, porque sus corazones y su pasión estaban en Jesús. Le acababan de conocer. Amén. Entonces nos paramos ahí y vamos a empezar a avanzar un poquito más. Vamos por favor a Lucas 9:10 y nos vamos a dar cuenta de una parte que dentro de lo que significa la estrategia de Jesús para tener a esos discípulos. ¿Se recuerdan que no eran únicamente sus 12 discípulos? ¿Quiénes eran? Eran 12 discípulos y sus familias. ¿Sí? No eran solo 12, como a veces pensamos. Entonces, vueltos los apóstoles, ¿se acuerdan de esta? Aquí nos quedamos el domingo pasado. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, ¿a dónde? Los llevó aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Ah? Entonces comienza otra vez como nos quedamos.
¿Qué era lo que los discípulos le comentaron a Jesús? ¿Se recuerda? Ah, muy bien. Empezaron a comentarle las cosas que habían vivido, ¿verdad? Porque era necesario. Era necesario que hubieran sido un testimonio de lo que ellos estaban viviendo. Y la escritura entonces tenía que cumplirse. A donde los discípulos iban, le seguían milagros y prodigios. ¿Ah? ¿Y sabe por qué? Porque el prestigio, el poder de nuestro Dios tiene que ser notable en donde sus hijos estén. ¿Qué te parece? Entonces, esa parte de la responsabilidad nuestra tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, hablamos, nos comportamos, a dónde vamos, ¿ah? ¿Cuáles son nuestras actitudes? Y tenemos que tener siempre en nuestra mente qué va a suceder en el lugar en donde Dios me coloque. ¿Aló? ¿Cuántos pensaron eso de su trabajo? ¿Qué va a suceder en el lugar donde Dios te ha colocado a trabajar? ¿Qué va a suceder en el lugar donde Dios te va a llevar el día de hoy a tu trabajo? En el bus, Uber, taxi, no lo sé. Empieza a pensar en esto, porque es importante. Nuestra misión es compartir el evangelio a toda criatura. ¿Sí? En el bus, ¿cuántos llevan su bocina, su banquito para ponerse elevado en el bus y decir, atención, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Ah? Yo creo que mandan a sacarlo. Lo mandan a sacar del metro. Pero la pregunta sería, entonces, ¿de qué manera vamos a predicar? Una, está lleno nuestro corazón. Ay, perdón, se me olvidó antes de llegar a esa parte. Mayra preguntó algo también, ¿verdad? Mayra preguntó, ¿cuántos? Le voy a preguntar la memoria de Mayra. En cuanto al corazón, ¿cuántos trajeron su corazón preparado? ¿Ah? ¿Cuántos trajeron su corazón preparado? Eso me quedó. Porque entonces, antes de salir de mi casa, ¿cuántos llevamos nuestro corazón preparado para tener esa coherencia con lo que tenemos que hacer allá afuera? Evangelizar. ¿Aló? Pero no puedo llevar mi banco, no puedo llevar el micrófono ni la bocina. ¿Cómo voy a predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Con el ejemplo? ¿Qué más? ¿No se acuerda que hay algo muy especial de nosotros? ¿Cómo decimos? Buenos días, buenas tardes. Siendo amigables. ¿Sí o no? ¿Sabes que a veces se hacen bromas de que los que llevan la cara más arrugada son los que son cristianos? ¿Sí? Y esto, perdonen, no es una broma, pero eso fue dicho por jóvenes cristianos de alguna denominación. Pero dijeron que cuando iban y querían evangelizar y dar tratados, dice que les querían dar tratados a las personas y los que más los trataban así raro eran cristianos. Podríamos decir, es que miraban que eran de otra iglesia, como fuera. El punto es, si dentro de ese conocimiento de que nuestras actitudes son importantes, ¿cuántos llevamos una sonrisa entonces? No es necesario que te vayas riendo. ¿Por qué no me refiero a eso? Me refiero a una actitud ¿de qué? De la gracia del Señor sobre nosotros. ¿Verdad que sí? Pero a veces nosotros somos muy serios.
Somos tan serios que nadie se nos acerca. Y debería ser todo lo contrario. Porque nuestra misión dentro de el ir por el mundo y predicar el evangelio de toda criatura, eso quiere decir que tengo el conocimiento de la escritura. Una escritura que me dice que debo amar a Dios por sobre todas las cosas. Debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y por las mañanas yo me levanto y voy y lo primero que hago es ver a mi esposa cómo me mira. Y no es una broma. ¿Ah? Pero ella siempre está tranquila. ¿Sí? Y cuando puedo ver el reflejo, ¿sí?, de su preocupación, siempre está preocupada porque tenga mi desayuno, porque todo esté bien. ¿Ah? Perdón que le ponga eso de ejemplo, pero lo que quiero decirte es que mi preocupación es ella. ¿Sí? Si diría que quiero cocinarle, pues se va a morir de hambre porque no soy muy bueno cocinar. Comería todos los días huevo. Eso sí lo puedo hacer bien. Pero esa preocupación mutua me hace ver la realidad de la Escritura. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y comienza en casa. ¿Sí? El amor a mis hijos, el amor a mi esposa. ¿Ah? Estar preparado con algo que conozco. Pero ¿cómo puedo esperar que los demás reflejen lo que yo no reflejo dentro del conocimiento que no tengo? ¿Aló? Por eso la coinonía es importante dentro de la misión que Jesús vivió con sus discípulos. ¿Sí? Ya se le extendió un poco más lo que estamos hablando. La coinonía que Jesús vivió con sus discípulos era necesaria. ¿Sí? Ay, por eso es de que Jesús no vino e implantó un grupo de, no sé, 5,000 personas, 10,000 personas, creo que lo pudo haber hecho. Pero nos deja una grande lección. Necesito un grupo pequeño. Oiga, para madurar mi fe, necesito un grupo pequeño. ¿Para qué? Para poder externarme. ¿Qué le parece? Externarme como persona, como hijo de Dios. Y conocer de la misma manera a otros hermanos. Por eso es que esta misión tenía el propósito de que el Espíritu Santo obrara, equipara a aquellos hombres que no eran muchos, pero sin embargo en su número se conocieron bien, compartieron bien, se podían exhortar los unos a los otros bien. ¿Quién se escapaba dentro de un cuartito con 12 hombres? Era importante entonces que nosotros veamos todos los detalles que tiene que ver esta estrategia de Jesús en cuanto al equiparnos. ¿Cuántos estuvieron en el equipamiento esta mañana? ¿Cuántos habían? ¿Unos 10? Bueno, y cuando el profesor hace una pregunta, ¿quién se escapa dentro del cuarto? ¿Verdad que no se pueden escapar? Bueno, véalo de esa manera, porque es la manera en que Jesús trabajaba. Tenía un grupo pequeño a los cuales podía suplir sus necesidades espirituales. ¿Aló? Imagina entonces, dentro de lo que se llama ese discipulado, tener este tiempo de coinonía. Aprender de que nuestro evangelio debe ser un evangelio que pueda verdaderamente basarse en el fundamento de la Escritura. Y eso no quiere decir que en un grupo grande no lo podrías hacer. La verdad
es que, ¿cómo lo digo? Tú lo sabes muy bien qué es lo que quiero decir. Mateo 20:28. Lo voy a decir exactamente la palabra. Cuando tenemos un grupo mayor, nosotros nos damos cuenta que no podemos llegar a todos. ¿Aló? Hay iglesias increíblemente numerosas, pero en su discipulado y en su distribución, hay personas que más se alegran en estar en una iglesia numerosa, pero nunca son ministrados y nunca son discipulados, ¿verdad? Es más fácil estar ahí. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La realidad de nuestro servicio es poder tener la capacidad de entender a cuántos nosotros podemos servirle. ¿Aló? ¿Se ha preguntado esto? ¿A cuántos podemos servirle? Porque el lujo de Jesús era que Él sí podía servirle a muchos. Pero en cuanto a lo que enseñó a sus discípulos, es de que lo que podían hacer de una manera real y que era coherente con el conocimiento y la experiencia de sus vidas, era que aprendieran a vivir con ese grupo con el que estaban viviendo. ¿Sí? Lo voy a poner con los 12. Yo sé, yo te dije que tenían sus familias, pero lo voy a poner con los 12. ¿Cuántos hemos servido durante los últimos 2 años? Por lo menos a 20 personas. Haga memoria. Cualquier tipo de servicio. 20 personas. 15 personas. No sé si está bien la pregunta o no se entiende lo que pregunté. En 2 años. Alguien podría decir, yo he servido a 40 personas, a 50, no lo sé, pero estoy poniendo un ejemplo. Bueno, ahí podría hablar un ujier y decir, sí, yo le he servido a Mate. Ahí Luis hubiera dicho, sí, yo le he servido a muchas personas de los últimos 2 años. Bueno, pero dentro del entendimiento del servicio, hay muchas cosas, ¿sí? ¿Te has preocupado por lo menos por 5 personas? Servicio. Puede ser discipulado, puede ser ayudarles económicamente, puede ser llevarles comida, consejo, abrazos. Porque entonces la realidad del ministerio es que tengamos lo voy a decir, la convicción de que es necesario que nosotros pongamos en práctica lo que hemos conocido de la coinonía que tenía Jesús con sus discípulos. ¿Sí? Eran muy cercanos, eran muy diferentes, pero habían logrado conectarse. ¿Sí? Y dentro de esa conexión, entonces entran muchas cosas. Cada quien tenía su carácter. Cada quien tenía su manera de pensar. Todos coincidían en que Jesús era el líder militar que los iba a liberar. Eso no sé si estamos de acuerdo. Pero parece que la mayoría de discípulos pensaban eso.
No, Jesús es el Mesías, es el que nos va a liberar de los romanos. Y se dieron cuenta ya algún tiempecito después que no era así. La realidad que vivieron fue aquella de poder experimentar que Jesús vino, ¿para qué? Para servir. A predicar el año agradable. ¿A quiénes? A los cautivos. A predicar el año agradable. ¿A quiénes? A los enfermos. A los necesitados. A los endemoniados. A las personas. Y entonces lo que transmitió a sus discípulos era la realidad de aquella coinonía. Yo te hago una pregunta entonces. A veces estamos esperando que seamos tan numerosos para empezar a trabajar, pero no nos damos cuenta que Dios nos tiene de una manera en la que Él desea, en la que nosotros no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, pero que nuestra preocupación sea amarnos los unos a los otros. ¿En qué? En el conocimiento de la Escritura, exhortándonos. ¿Qué más? Siendo el respaldo para otros. ¿Qué más? Cuando reunáis, se me fue. Cuando reunáis entre vosotros, dice que compartamos ¿qué cosa? No, pero eso ya es más algo espiritual. Que hablemos, ¿qué cosa? Cánticos espirituales. ¿Qué más? Salmos. ¿Qué más? Y entonces te das cuenta que es necesario que nosotros crezcamos en esto que tenemos. ¿Aló? Quizá el corazón de algunos todavía está en el que no, que vengan, que ya no queremos ver sillas vacías, que se llene esto y que nos vamos a otro lugar. Pero vamos a tener el mismo problema. El problema es que no entendemos todavía la misión. Porque la misión es servir. Y si no aprendemos a servirnos y lo que significa servir, entonces no podemos pasar al next, al próximo paso. ¿Aló? Porque estaríamos con ¿cómo se llama cuando te hace falta algo? Todavía no lo tienes todo. ¿Perdón? Sí. No. ¿Dolencia? No sé si se diga dolencia. Carencia. Estaríamos muy bien. Ahí nos conectamos, ya vieron. La carencia de ir a la base. ¿Sí? Ponte a pensar entonces en esto. En 1900 y algo se nos invitó a una iglesia en Massachusetts. No sé si se acuerda, Sergio. Nos fuimos en el Avispón Verde. Era una van que tenía la iglesia. Y recuerdo que llegamos a una iglesia Verbo que se estaba formando en Massachusetts. Massachusetts está un poquito más al sur de Nueva York. No me recuerdo muy bien. De Boston. ¿Norte o sur? Ok, entonces más al sur. ¿Sí? Entonces estamos bien. Llegamos a una iglesia próspera, a una iglesia donde todos los hermanos prácticamente trabajaban en el mismo lugar. Y era una iglesia próspera. Tenían sus propiedades, tenían la iglesia propia y estaban habitando alrededor casi de la iglesia, la mayoría de ellos. La pregunta, eso quiere decir que alguien es el dueño de la compañía. Dijeron, no, la compañía no es de alguien de la iglesia.
trabajamos para ahí, pero hemos aprendido a que nuestra comunidad es parte del cuerpo de Jesucristo y nosotros nos vamos a encargar de que esta parte de la comunidad del cuerpo de Cristo sea próspero. O próspera, perdón. Cocinaban, se repartían entre ellos la comida. ¿Ah? Alguien compraba algo, lo repartían entre todos. Pan, leche, huevos. ¿Qué más, Sergio? Había alguien que tenía, si tenían llantas, compartían las llantas. Si tenían colchas, compartían las colchas. Lo que fuera, hermanos. Lo que yo quiero decirte con esto es, esos hermanos hace años nos dieron una grande lección. Ellos entendieron que la parte donde Dios los había puesto tenía que ser una parte próspera. ¿Mm? Próspera en todo sentido. Mira cuántos años han pasado. Y por eso lo decía al principio. Nosotros a veces nos desesperamos y tenemos nuestros ojos puestos en otras cosas. Cuando no entendemos que la estrategia de Jesús dentro de la misión que estaba viviendo con esos hombres era de instalarles para que ellos aprendieran a ser fuertes, sí. ¿No estaban muy preparados? Sí. Pero llevaban en su corazón lo que significaba ser una familia. ¿Aló? Entonces esa es una buena lección para nosotros. No podemos pasar al siguiente peldaño, a la siguiente fase, si no aprendemos algo importante. No sé si alguien es dueño de una compañía aquí. Qué bueno sería. Pero parte de la estrategia sería de que nosotros hiciéramos prosperar la parte del cuerpo donde Jesús nos está poniendo a trabajar. ¿Sí o no? Y no estoy hablando únicamente económico. Estoy hablando de todo aspecto. ¿Sí? Porque a veces es duro cuando nos damos cuenta de que algunos hermanos piensan que están solos cuando tenemos una familia. ¿Sí? Y también es triste ver que algunos hermanos pues comen su, ¿cómo se llama lo que hace Anita para Navidad? Las hallacas, lo comen solos ellos y no nos comparten. ¿Sí? Ya le estoy dando mala publicidad a Anita. Pero mire, ahí Sergio es un buen cocinero. ¿Mm? Y lo mismo, qué tristeza, porque también Marce se pone a hablar de unas comidas que te hace imaginar y ya te da hambre a mediodía. Pero imagínate, tú tienes un don increíble en el Señor. Has sido capacitado para hacer muchas cosas en el Señor, ¿sí? Y a veces no analizamos de que tu don es parte de la bendición que tenemos en esta parte del cuerpo, ¿sí? Y tu conocimiento, tu capacidad académica, tantas cosas que entran en esto. Y no nos ponemos a pensar que eso ayudaría, oiga, ayudaría ¿a qué? A que esto se haga más fuerte, a que esto sea próspero. Y digo, no, pero es que lo que yo tengo es para una compañía grande. Pero si no lo practicas en algo pequeño, ¿cómo quieres algo grande? ¿Sí? Queremos cosas grandes, pero no aprendemos a tener lo pequeño. Ya voy a terminar. Pablo dijo, ¿hmm? ¿Qué dijo Pablo? ¿No se acuerda? ¿No se le viene algo a la mente de lo que Pablo compartía? ¿Hmm?
Eso está muy bueno, sobrellevar las cargas de los otros, pero había una actitud de Pablo. Él dijo algo muy interesante en cuanto a esto. ¿Ah? Dice, nadie tenga más alto concepto de sí. ¿De qué? ¿Pero qué más? ¿Qué continúa diciendo? Ah, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros empecemos a experimentar lo que Dios nos ha permitido vivir, ¿verdad? Aquí todos hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y gracias, Señor. Pero aquí todos estamos en el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué tal? Entonces, hígados, no sé a quién le gusta hacer hígado, o riñón, o corazón, o algunos dicen, no, a mí me gusta hacer los ojos. Está bien, pues los ojos. No importa qué parte del cuerpo, pero formamos parte del cuerpo. Y necesitamos al hígado, necesitamos al riñón, necesitamos los pulmones, aún las uñas las necesitamos, porque si no, ¿cómo nos rascamos? ¿Mm? Todos formamos parte del cuerpo. ¿Y te imaginas qué no podríamos hacer nosotros como iglesia en esta parte de la ciudad? ¿Aló? Lo dejo en tu corazón. Pero no podemos salir entonces a hacer cosas que no conocemos. Necesitamos irnos a la Escritura, conocer más de Cristo, conocer más de su corazón, conocer más de su estrategia. ¿Mm? Y ver que aún cuando envía a sus discípulos no los envió nada más así. ¿Ah? ¿Se recuerda de unas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos? No llevéis. Así que a los que, si les hubiera gustado solo tener ropa de calidad y de marca, Jesús les dijo que no llevarán nada. Solo lo que llevaban puesto. ¿Qué te parece? Pero los tenis Nike, no. Lo que llevas puesto, ¿sí? Creo que eso es parte de nuestro corazón. No te preocupes de las cosas que no tienen por qué traer a nuestro corazón duda, temor o preocupación. Número 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Número dos, Dios es nuestro proveedor. ¿Sí? Número 3, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Imagínate, si cuida de los animalitos, ¿cómo no nos va a cuidar? Equiparse entonces entra dentro del corazón apasionado del Señor. Pero tenemos que hacerlo. No, que una hora, distribúyala. ¿Cuántos minutos es una hora? No 40, 60. 60 minutos. ¿Cómo puedes distribuir durante 10 horas, dijeron, no? Bueno, saque la calculadora si quiere o hágalo en un papelito. Distribuya entonces 60 minutos en todo su día activo. ¿Qué te parece? ¿Es difícil? No, ahí sí ya te vas a dar cuenta que 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, no sé cómo lo quieres hacer. Pero empieza a hacerlo y te vas a dar cuenta que después ya no te vas a llevar una hora, te vas a llevar más tiempo. ¿Aló? Pero si no comienzas a hacerlo, no lo vas a experimentar. ¿Aló? Todavía estamos despiertos. Entonces equiparnos es necesario. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder tener la certeza de que en el servicio somos necesarios. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Falta todavía un poquitito más adelante. Cierra sus ojos, oramos. Le decimos, Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu dirección. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo recordándonos todas las cosas que tú enseñaste, Jesús. Gracias porque no estamos solos. Y eso es una garantía, Padre, de tu amor para nosotros. Gobierna en lo que hacemos, gobierna en nuestra vida privada o secular, pero gobierna, Padre, en la vida que tú tienes propuesta para nosotros y que pertenece a tus planes. Gracias por tu bendición, gracias por la provisión, gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das. Pero ayuda a nuestro corazón, Señor, ayuda a nuestra fe a poder tener esa sed, esa hambre de tu justicia, Señor, y comprender que te necesitamos, que todo conocimiento sea algo que nos lleve a esa responsabilidad, Señor, de poder cumplir con el pacto que tenemos contigo, ya que de parte tuya a nosotros nunca nos fallas, pero de nuestra parte, Señor, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos y ser aquellos que perseveran, Señor, en estudiar las Escrituras y profundizar en ellas. Esta parte es importante, Señor, para que comprendamos que las Escrituras también nos llevan a comprender qué es el amar a mi prójimo y todo lo que eso conlleva. Llévanos conmigo a nuestro hogar, Señor, que tengamos eso en nuestro corazón, que el conocimiento no se convierta, Señor, en sencilla información, sino que sea parte de ese equipamiento que estamos recibiendo, Señor. Nos dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor te bendiga.